Hoy les vamos a presentar la relación que existe entre la cinética química y la industria alimenticia. Nuestros integrantes son Lucía Enríquez, Fernanda Pinuel y quien les habla es Tamara Solís. Como bien sabemos, la cinética química estudia la velocidad de reacciones de los procesos químicos en función de la concentración de especies que reaccionan, ya sea de la naturaleza de los productos de reacción, de catalizadores o inhibidores, de la temperatura y de todas las demás variables que pueden afectar a la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción mide la variación de concentración de los reactivos o productos. También se entiende que a medida que pasa el tiempo, la concentración de reactivos disminuye para dar paso a los productos. Es decir, que para que una reacción química tenga lugar, no solo es necesario que esté favorecida termodinámicamente, sino que además es necesario que se dé con una velocidad suficiente. El primero de nuestros objetivos es dar a conocer los distintos métodos de preservación de los alimentos y o factores que afectan la velocidad de reacción para que esto suceda. El segundo es dar a conocer las ventajas y desventajas de la preservación de los alimentos. Y nuestra hipótesis es la siguiente. Nosotros creemos que los catalizadores estarán relacionados con la conservación de los alimentos, específicamente los inhibidores, ya que el inhibidor puede modificar la selectividad además de la velocidad. Hoy en día la cinética química está mucho más solicitada. Es por eso que se aplica en todas las actividades que requieran de una reacción química, como lo es la síntesis de los productos farmacológicos o en la industria de los alimentos. En algunos casos se busca acelerar las reacciones químicas, como es la formación de los productos, o en otros casos desacelerar las reacciones químicas, como es en la industria de los alimentos. Varias industrias ocupan distintos métodos para la preservación de los alimentos, pero ya no ocupan los métodos tradicionales que ocupaban antiguamente. Es por ello que en este trabajo estableceremos una relación entre la cinética química y la industria de los alimentos, más específicamente en la conservación de ellos. A continuación veremos los factores que afectan a la velocidad de reacción. El primero de ellos es la salazón, que consiste en la adición de cloruro sódico, es decir, sal común en los alimentos, que inhibe el crecimiento de los microorganismos y por ende la velocidad de las reacciones químicas. El alimento presenta cambios de color, sabor, aroma y consistencia. Este es un sistema de conservación muy común y uno de los más antiguos utilizados, con el objetivo de almacenarlas y mantenerlas comestibles durante largos periodos de tiempo. Se habla de sal porque es el ingrediente más importante, pero no es tan solo eso, sino que es una mezcla entre sal húmeda y sal nitrito. La primera fase de la salazón consiste en aplicarle sal a la superficie de una pieza, que comúnmente es carne o pescado, también trabajado en un ambiente frío. La penetración de la sal causa un efecto bacteriostático, en el que el mecanismo de penetración de la sal tiene un equilibrio con la sal que está en el exterior y en el interior del alimento. También hay factores que influyen en la velocidad de reacción. Estos pueden ser factores externos o internos. Un ejemplo de factor externo es la elevación de la temperatura que favorece la penetración de la sal. Y un factor interno es el pH, que también influye en esta. Y cuanto más elevado es el pH, más baja es la velocidad de penetración de la sal. Ahora pasamos a los catalizadores. Los catalizadores son utilizados en la mayoría de los procesos industriales. Estos tienen una composición altamente compleja y pueden ser descritos en forma de tres componentes elementales: la fase activa, el soporte y el promotor. La fase activa es la responsable de la actividad catalítica y esta puede ser una sola fase química o un conjunto de ellas. También se caracteriza porque ella solo puede llevar a cabo la reacción, por lo que se requiere un soporte para dispersarla, estabilizarla y proporcionarle buenas propiedades mecánicas. El soporte es la matriz en la que se deposita la fase activa y también puede optimizar sus propiedades catalíticas. Y por último es el promotor. Es una sustancia que se le incorpora a la fase activa o al soporte, pero en pocas cantidades, que permite mejorar las características de un catalizador,
en cualquiera de sus funciones, que puede ser la estabilidad, actividad o selectividad. Si hablamos de catalizadores implicados en la conservación de los alimentos, hablamos fuertemente de los inhibidores, ya que los inhibidores disminuyen o anulan el proceso de promotores en los catalizadores. La acción del inhibidor es adherirse al catalizador de forma permanente o temporal. Hay dos formas de hacerlo. La primera es uniéndose directamente al centro activo y la segunda es uniéndose por otra vía. Existen tres tipos de catalizadores. Los inhibidores, que son aquellos que se unen a los catalizadores y disminuyen la velocidad de reacción. También están los promotores. Estos son catalizadores que aumentan la energía de la reacción disminuyendo la energía de activación. Y por último son los venenos, que son un tipo de inhibidores que desactivan la reacción. Técnicas de conservación. Mediante a calor está la pasteurización, llamado así luego que Louis Pasteur descubrió qué organismos podrían ser eliminados aplicando mayor temperatura y tiempo para la destrucción de microorganismos patógenos y a partir de esto evita su degradación. Esterilización. Se realiza por el vapor de agua a presión. El modelo más usado es de Chamberlain, que es el que consta con una caldera de cobre que posee tres orificios, uno para el manómetro, otro para el escape de vapor y el tercero es una válvula de seguridad. Esteriliza a 120 grados a una atmósfera a presión de 127 a 11,5 atmósfera o también 124 grados a 2 atmósferas y desde durante de 20 hasta 30 minutos. La uberización. La uberización corresponde a una esterilización sometida a una corriente de vapor de agua, manteniendo el líquido a una corriente turbulenta a unos 150 grados Celsius. Mediante frío. Refrigeración. Se mantiene el alimento entre 2 a 8 grados Celsius sin alcanzar la congelación. La congelación. Se somete el alimento a una temperatura bajo menos 18 grados Celsius. La ultracongelación. Se somete el alimento a una temperatura entre menos 35 grados Celsius y menos 150 grados Celsius. Todos estos en un periodo corto de tiempo. Mediante aditivos de origen natural como vinagre, aceite, azúcar, sal, alcohol, entre otros, o bien de origen industrial debidamente autorizados. Por irradiación. Consiste en la aplicación sobre el alimento de radiaciones ionizantes, bajo un estricto control. Las radiaciones más empleadas son las gamas, obtenidas a partir de la desintegración radioactiva de isótopos de cobalto. El método es muy eficaz porque prolonga la vida útil de un producto en las mejores condiciones. Los métodos de conservación química que están basados en la adición de sustancias que actúan modificando químicamente el producto, como la disminución del pH. A esto se le suma la adición del azúcar. Cuando se realiza en elevadas concentraciones permite que los alimentos estén protegidos contra la proliferación microbiana y aumenta las posibilidades de concentración, como por ejemplo la elaboración de la leche condensada, mermeladas y frutas y compotas, entre otras muchas más. Clostridium botulinum es el nombre de una especie de bacilo que se encuentra por lo general en la tierra y es productora de la toxina botulínica, el agente causal del botulismo. Estos microorganismos tienen forma de varilla y se desarrollan en mejores condiciones de poco oxígeno. Ahumado es un procedimiento que utiliza el humo obtenido de la combustión de materias con bajo contenido en resinas o aromas de humo. Acidificación es un método basado en la reducción del pH del alimento que impide el desarrollo de los microorganismos. Existen ventajas y desventajas de la conservación de alimentos. Por ejemplo, al conservar los alimentos, estos perduran más tiempo y no nos hacen daño a nuestro organismo. Pero para que eso suceda, tiene que haber una alteración en el alimento y por lo general siempre es por parte de su composición. También el alimento es capaz de conservar su sabor, el color y el valor nutritivo. Pero para eso se agregan sustancias que alteran químicamente al producto. También facilita su comercio y transportación, pero el precio se eleva sugerentemente.
Conclusión. Con este trabajo pudimos establecer una relación entre la cinética química y la industria de los alimentos, enfatizándonos más en la preservación de estos. También pudimos afirmar que los inhibidores sí son parte del proceso de conservación de los alimentos.